¿Cómo observa Verónica Mendoza, cómo evalúa Verónica Mendoza estos 5 primeros meses, ya un poquito más, estos 5 meses largos del gobierno de Pedro Castillo? Sí, primero que nada, Enrique, creo que todos somos conscientes de que como país hemos atravesado momentos muy difíciles, con una profunda y larga crisis política, ¿no? Con 5 presidentes en un periodo de gobierno de 5 años, todos nuestros expresidentes elegidos en democracia procesados por corrupción, una pandemia que nos arrebató a nuestros seres queridos, que develó crudamente cuán perverso es este sistema que puede generar crecimiento económico, pero a costa del abandono de la salud, de la educación, en fin, un conjunto de dificultades que, sin embargo, gracias a la voluntad de cambio y al esfuerzo, no solamente del gobierno, sino de todos los peruanos y peruanas, estamos superando, estamos avanzando. Y respecto de estos 5 últimos meses, yo quisiera resaltar 3 cosas muy concretas, Enrique, que sin pretender ser exhaustiva, pero sí que creo que son fundamentales. Lo primero, Enrique, es que en estos 5 primeros meses del gobierno del presidente Castillo hemos podido pasar del 18 al 80% de la población objetivo vacunada. Y esto en un contexto en el que se ha demostrado que el 90% de fallecidos por COVID en el segundo semestre de 2021 no estaba vacunado, significa que estamos salvando vidas. Y eso es muy importante. No quiero imaginar lo que hubiera pasado si es que en lugar del presidente Castillo tuviéramos en estos momentos a la señora Fujimori o al señor De Soto o a cualquiera de esos candidatos que querían hacer de la vacuna un negocio, ¿no es cierto? No quiero pensar lo que hubiera pasado. Felizmente hemos tenido un Ministerio de Salud que ha defendido, ¿no?, la política de la vacuna pública y gratuita para todas y todos sin discriminación. Lo segundo, Enrique, que creo que es importante resaltar es que mientras algunos vaticinaban que con este gobierno la economía se iba a quebrar, nos iban a expropiar todos nuestros bienes, iban a hacer control de cambios, lo que vemos es que el PBI ha crecido en un 13% y no solamente se ha recuperado, sino se ha superado el nivel de crecimiento de antes de la pandemia. Estamos batiendo récords en términos de inversión pública, en términos de ejecución, se han constituido 340,000 nuevos empleos formales, se ha prácticamente reducido a la tercera parte el déficit fiscal, en fin, el crecimiento y la reactivación económica están en marcha. Aún hay muchas cosas pendientes, pero vamos bien encaminados. Y una tercera cosa, Enrique, que quisiera resaltar es que los conflictos sociales, como el de las Bambas, por ejemplo, han sido canalizados a través del diálogo, sin muertos ni heridos. Y esto que estoy diciendo quizás puede sonar como muy normal, pero no hay que perder de vista que lamentablemente en nuestro país lo normal era tener muertos y heridos en el tratamiento de conflictos sociales. La propia Defensoría del Pueblo señalaba que entre el 2006 y el 2020 tuvimos cerca de 298 fallecidos en conflictos sociales. Entonces, estos cambios me parece que son fundamentales de resaltar, aún insuficientes, pero importantes avances sobre los cuales tenemos que continuar. Bien, ahora, por el otro lado, hay parte del sector privado que no es tan entusiasta con respecto a los mensajes que se le envían a la inversión en general, ¿no? Efectivamente, se ha tenido este récord de inversión pública con más de 39.000 millones, hay muchas explicaciones, lo hemos visto en este programa, pero bueno, es una buena noticia, qué duda cabe. Pero desde el optimismo del sector privado no se comparte esa misma línea. ¿Cuál es? Y no se comparte, entre otras, porque se señala que se está desestimulando la inversión privada, que los mensajes no son los correctos, que hay hostilidad incluso con la minería, ya sabemos cuál fue el episodio con la primera ministra. ¿Cómo observa o qué respondería a esa crítica? Bueno, las estadísticas y los hechos desmienten estas afirmaciones. Se dijo que este era un gobierno antiminero. El caso que acabamos de mencionar, en el caso del proyecto minero Las Bambas, muestra que el gobierno más bien ha actuado buscando, ¿no?, un concierto, un arreglo, un acuerdo entre todas las partes para que se respete los derechos de las comunidades y al mismo tiempo la inversión minera en este caso pueda continuar.
Por otro lado, no solamente ha crecido la inversión pública, la inversión privada también ha crecido en un 35% respecto del año anterior. Entonces, las cifras demuestran que sí este gobierno tiene una voluntad de apoyar inversión privada. Ahora bien, yo sí creo que en este año 2022 se tiene que hacer mayores esfuerzos para diversificar la economía, apoyar decididamente sectores, sobre todo aquellos que producen mayor empleo, como el sector agrícola, ganadero, acuícola, forestal, fortalecer la industria nacional, como ha anunciado que va a ser el ministro de Economía y Finanzas, con mayor acceso a crédito, capacitación, ayuda para la inserción en los mercados y también mayor inversión en lo esencial: salud, educación, internet, y para eso, Enrique, creo que está pendiente aquello de la propuesta de reforma tributaria que el Congreso no quiso discutir, y me refiero en concreto al impuesto a las sobreganancias mineras, que yo entiendo que no necesariamente le gusta mucho a las grandes empresas mineras, pero tienen que ser muy conscientes, ¿no es cierto?, de que hoy por hoy tienen los precios más altos de cobre, ¿no?, nunca antes vistos, y están teniendo ingentes ingresos simplemente por el incremento del precio de los minerales en el mercado internacional. Entonces creo que es razonable que se discuta y ojalá se apruebe este impuesto a las sobreganancias mineras para que podamos recaudar más y mejor para invertir en lo fundamental en los años siguientes. ¿Qué me dice de un caso como el del señor Bruno Pacheco, exsecretario general del presidente, ya envuelto en problemas penales, pues, ¿no? De carteras que todavía están, digamos, tintes de controversia, como transportes y comunicaciones, donde se ha dado, en ese marco se ha dado, pues, el caso de Provías y otros más, ¿no?, que se están cuestionando y, por supuesto, yo pensaba, oiga, vamos 5 meses y son 3 ministros de educación, que me imagino que a su agrupación y a usted misma es una cifra que le preocuparía a cualquiera. ¿Qué dice de esos pasivos, ¿no? Claramente en términos de lo que parece no haber una coordinación lo suficientemente sólida en esa parte del Ejecutivo del Estado. Sí, Enrique, en general creo que hay 3 cosas que el actual gobierno tiene que mejorar, ¿no? La coordinación, la comunicación y filtros rigurosos para los funcionarios públicos en general, ministros y otros, ¿no? Coordinación, porque sí a veces sentimos que dentro del gabinete no necesariamente hay una buena comunicación y a veces pareciera que algunos ministros, ¿no?, toman un poco iniciativas sin necesariamente concertar con el gabinete, con el presidente y anunciar, ¿no es cierto?, pública y planificadamente sus iniciativas. Mejorar la coordinación entonces dentro del gabinete, pero también con las fuerzas políticas y sociales aliadas, las fuerzas del cambio, las fuerzas democráticas, y comunicar, esto es lo segundo en lo que quería insistir, comunicar las políticas, las medidas que se quieren implementar, los objetivos de corto y mediano plazo, ¿no?, del gobierno, del gabinete en su conjunto, para que los peruanos sepamos a dónde estamos yendo, hacia dónde estamos caminando. Y lo tercero, repito e insisto, es que se tiene que mejorar muchísimo los filtros para elegir a los funcionarios públicos en general. No es posible que estén rodeando al gobierno o infiltrándose, ¿no es cierto?, personajes con dudosos intereses o lobistas que se reciclan de gobiernos anteriores, frente a los cuales el gobierno tiene que ser inflexible. Esa es una de las cosas en las que sí queremos insistir, ¿no?, y exigir al gobierno que tenga mucho cuidado de aquí en adelante. Hablando del gabinete, hay muchos rumores trascendidos sobre giros que haría el presidente Castillo, posibilidades de apertura, se dice, hacia el centro para llevarse mejor con el Congreso. Se habló incluso de cambios desde la PCM hasta los ministros que usted quiera. De hecho, la propia Mirta Vázquez ha dicho que no se va a cambiar al titular del MEFA, a Pedro Franque. Y repito, ¿no?, los voceros empresariales que se han reunido con Pedro Castillo han dicho otra cosa. Y actores políticos también han dicho otra cosa. ¿Cuál cree usted que debería ser la línea que deba tener el gobierno este 2022 con respecto a esa conformación del gabinete? Enrique, sí, primero que nada yo quiero decir que considero particularmente que la presidenta del Consejo de Ministros,
el ministro de Economía y Finanzas están haciendo un buen trabajo y hemos mencionado, ¿no?, cuestiones concretas, cifras, estadísticas, resultados que dan cuenta de ello, como también creo que está haciendo un buen trabajo el ministro de Salud, entre otros, ¿no? Creo que en todo caso lo más importante, antes que hablar de personas, tenemos que hablar de las políticas y las medidas que esperamos de este gobierno. En esto particularmente hemos puesto nosotros nuestro foco como Nuevo Perú y en los diálogos que hemos tenido con el gobierno le hemos planteado una agenda concreta de cambios, ¿no es cierto? La reforma tributaria, ahora con énfasis en el impuesto a las sobreganancias mineras, la masificación del gas, el retorno seguro a clases para marzo del 2022, ¿no es cierto?, si es que la pandemia así lo permite, la autonomía económica de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, antes que estar pensando en quiénes, pensemos y definamos primero para qué, ¿no es cierto? Dejando en claro, Enrique, que sí, efectivamente, hay quienes están presionando al presidente Castillo para que haga cambios en su gabinete, pero los unos para que se impongan, ¿no es cierto?, los tecnócratas neoliberales de siempre, para que no se implementen los cambios ofrecidos al pueblo, y los otros simplemente porque quieren su cuotita de poder, Enrique, y esa no puede ser la discusión tiene que estar centrada en qué políticas y medidas queremos. Pongamos eso por delante, Enrique, y en lo particular desde el Nuevo Perú, esa va a ser siempre nuestra perspectiva. Y aprovecho aquí para aclarar que nosotros de ninguna manera nunca hemos condicionado ni vamos a condicionar nuestro apoyo al gobierno y al proceso de cambio en función de nuestra participación en el gabinete. Ese no es nuestro espíritu. Lo que sí vamos a exigir es que se cumplan los compromisos de cambio y firmeza contra la corrupción. Eso es nuestro requerimiento, en todo caso, como Nuevo Perú. Bien, a propósito de unas declaraciones que la congresista Ruth Luque señala que fueron tergiversadas, ¿no? Así es. Usted está haciendo esa... A ver, para terminar, Verónica, siempre le pregunto cada tantos meses que conversamos en este programa, ¿cómo va la inscripción de Nuevo Perú? ¿Está cerca de la meta? ¿Todavía falta? ¿Complica todavía la pandemia este proceso? Bueno, Enrique, nosotros como Nuevo Perú hemos cumplido en diciembre del año pasado 4 años de existencia desde nuestro Congreso Fundacional. Estamos muy orgullosos y orgullosas de ser una organización viva, con arraigo en el territorio, que siempre ha estado desde las calles y desde las instituciones alzando la voz para defender la democracia, defender los derechos, denunciar la corrupción o a los lobistas, ¿no? Y el año pasado presentamos nuestro expediente al Jurado Nacional de Elecciones para poder inscribirnos. Ya el jurado nos ha validado 27,000 afiliaciones, con lo cual hemos cumplido el requisito de 24,600 afiliados, y nos ha validado 49 de 65 comités. Sin embargo, nos ha observado 16 comités, en algunos casos 1, 2 o 3 afiliaciones, y no se nos ha dado, Enrique, la oportunidad de subsanar estas observaciones que rápidamente podríamos levantar. Por eso, este lunes 10 vamos a tener una audiencia de apelación en la que vamos a solicitar al jurado que nos dé un plazo razonable para poder levantar estas observaciones, ¿no? Y podamos por fin inscribirnos como organización y tener nuestro reconocimiento legal. En ese camino vamos, Enrique, con mucha fe, convicción y esperanza renovadas para este año 2022. La idea es alcanzar entonces a participar en las elecciones de este año. Así es, porque las organizaciones en proceso de inscripción tenemos hasta el 14 de junio para concluir nuestra inscripción y poder participar en el proceso electoral. Entonces estamos confiados de que el día lunes la apelación resultará favorable, podremos rápidamente levantar las subsanaciones y levantar las observaciones, y participar en el proceso electoral y seguir haciendo política como siempre lo hemos hecho, incluso cuando no hemos tenido reconocimiento legal, porque finalmente nuestro compromiso es con la gente. De acuerdo, Verónica, estaremos muy pendientes. Seguiremos con atención entonces la audiencia de este lunes. Gracias, Verónica Mendoza, desde el Cusco, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Feliz año 2022 para todas y todos.